Les decía que con Jorge Triaca queríamos saber cuál va a ser la evolución de este conflicto, si ustedes quieren, periodísticamente hablando, una guerra. Y como vos sos parte, quiero saber si le vas a sacar personería jurídica, si le vas a imponer multas, si lo vas a hacer que no puedan participar más en la actividad gremial, con todo este lío de los docentes, de los médicos ahora, las plazas, la verdad la CGT. Es que en el caso del paro docente hay una presentación hecha por la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires en su momento dictó la conciliación obligatoria y esa conciliación obligatoria en principio no fue acatada por alguno de los gremios de la provincia de Buenos Aires. Y a partir de eso hay un reclamo al Ministerio de Trabajo a nivel nacional para que evalúe la quita de personería. Esto ya se dio traslado a los gremios tienen que contestar y a partir de eso se va a elaborar, en el caso de que sea... ¿Hay muchos antecedentes de haber sacado la personería gremial por estas cuestiones? En algunos casos, sí. No son muchos los casos, pero hay sanciones económicas, sí hay. Para establecer el nivel de la intensidad de la guerra. Sanciones económicas hay y la provincia de Buenos Aires está preparando un conjunto de sanciones económicas por incumplimiento. Las sanciones económicas van del 50 al 2000% de un salario mínimo vital y móvil. Y eso es un número significativo y de alto impacto sobre las finanzas de las organizaciones gremiales. ¿Cómo reaccionó un poco la gente con esta cuestión de la poda de los salarios por haber participado en la huelga? Bueno, a ver, primero de todo se le apoyó a aquellos que estaban trabajando, digamos, o sea, aquellos que sí cumplieron con lo que dice la ley, que es acatar la conciliación obligatoria, se le dio un premio en ese sentido. Y también, cuando uno retira funciones y retira actividad, también está en el derecho, en este caso del Estado provincial, de no pagar, digamos, la prestación correspondiente, digamos, o sea, que está dentro del marco de la ley. Lo que vemos es que el nivel de adhesión ha bajado muchísimo. Estos son los números que tanto comparten los gremios como también comparte la provincia de Buenos Aires. El nivel de adhesión, a partir de tanta cantidad de paros, fue bajando consecuentemente. Y así también lo vimos nosotros el otro día con el paro nacional. Cuando uno ve en los lugares donde hay impacto en el transporte público, se nota que hubo un nivel de adhesión distinto que en el resto del país donde no había impacto en el transporte público y ahí la actividad fue casi normal. Ahora, mañana volvemos a tener paro docente y viene la carpa, viene Joan Manuel Serrat, seguramente va a ir a la carpa, como va cada vez que hay carpa él va de visita. Está lo de los médicos. ¿Ustedes notan, perciben, creen que hay una suerte de oleada en materia sindical o están conversando, ya que no estamos en la tele? Decime, ¿hablan? A ver, Robert, primero de todo es una época de paritarias. Lo primero que tenemos que señalar es que, si querés, desde febrero hasta junio es la época donde se discute la mayor cantidad de paritarias. En el caso de los médicos... ¿Cómo estás hablando de plata? La negociación entre las partes, digamos, claro, ¿no? La negociación salarial para el año entrante. Sí, pero perdón un segundo. Ustedes empezaron discutiendo plata y un poco si la paritaria era nacional o sectorial o regional, lo que fuese. Ahora ya han tenido desórdenes, han tenido plaza, han tenido manifestaciones, han tenido detenidos, refriegas y gente que pide perdón. Digamos que se está ampliando el objetivo inicial que era el de discutir de plata. Definitivamente, en el caso docente, cuando se discutía la paritaria nacional o se planteaba la discusión de la paritaria nacional para establecer un salario en el cual nosotros creemos que son las provincias las que lo tienen que definir y las propias provincias nos dicen no se metan en esto porque nosotros tenemos que definir el salario porque va a cuenta del presupuesto de cada una de las provincias y donde el Estado ya había asegurado el año pasado cuál iba a ser el salario mínimo para los docentes por arriba del salario mínimo vital y móvil, bueno, ya estaba definido eso. Ahora, cuando empieza a haber otro tipo de acciones y una serie de paros sucesivos, por ejemplo, antes de entrar a una mesa de negociación, ya cantar un paro por 48 horas, digo, ahí no podemos dejar de mirar la perspectiva política de esto. O a veces la perspectiva de las propias internas gremiales, porque muchas veces la dinámica de los conflictos está dada por la interna gremial. En el caso de Baradel. En particular con muchos de los sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires, porque si uno mira el resto de los sindicatos de las otras provincias, el resto de los sindicatos docentes de las otras provincias, hay más de 14 provincias que ya han acordado la paritaria. Ahora, cuando hay un paro nacional, quizás se plieguen al paro nacional, pero ya han acordado su paritaria, es decir, no tienen la misma motivación y la diferencia de acuerdo no es distinta que lo que está planteando hoy la provincia de Buenos Aires como oferta. Entonces, creemos que hay una valoración política distinta, ¿no? Cuando vos hablás de
evaluación política de objetivo político. Uno no se refiere a lo político, sino a lo partidario. ¿A qué responde? Bueno, porque la oposición verdaderamente está desmembrada. Pero uno tendría que fijarse a quién le conviene, digamos. O sea, cuando hay una vocación por desordenar o agredir el marco institucional y demás, bueno, ¿quiénes son los beneficiarios de esto? Y este es un poco el punto de lo que nosotros estamos planteando. Hay un conjunto de argentinos que no están todos en Cambiemos, pero que piensan que tiene que haber un sistema democrático, un sistema de respeto republicano, un sistema de orden institucional, un sistema que le permita tener previsibilidad a la economía para que se desarrolle. Y hay otro conjunto que no piensan eso, que piensan en defender las prebendas del pasado, fijarse cuáles eran sus intereses y defenderlos aún con la violencia. Digo, y me parece que esta es la diferencia en la que estamos hoy en la Argentina, ¿no? ¿Vos enmarcás eso al sector, no del gremio docente en general, sino a algunos docentes en particular? No, me refiero a algunos sectores en particular. Obviamente que no todos los docentes están en esto, porque justamente, como le decía anteriormente, va bajando el nivel de adhesión de los docentes, porque empiezan a darse cuenta que el paro no es la forma del reclamo, que hay un gobierno que está dispuesto a escuchar. Hubo más de 10 audiencias propuestas por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. En 6 de esas 10 audiencias hubo propuestas salariales que en todas fueron mejorando cada uno de los puntos que planteaban los docentes, y aún así todo, antes de entrar a una reunión te cantaban un paro. Entonces me parece que, y si a eso le sumamos que no han acatado la conciliación obligatoria, si a eso le sumamos que han tenido una actitud, en algunos casos violenta, me parece que ahí hay una enorme diferencia, ¿no? Te percibo como enojado. No, para enojarme es lo que falta. Ah, sí, bueno, pero el que sí parece muy enojado es Macri, tu presidente. No, él está equilibrado, aparte tiene sus moderadores armoniosos. Cuando empieza a decir que hay mafiosos del otro lado, etcétera, digamos, ha cambiado su forma de ser. No es indiferente ante una pelea con una mafia, y no podés ser indiferente ante una pelea con una mafia, porque, digamos, me parece que eso es claro, ¿no? Ahora, cuando ustedes hablan de mafia, hay muchas mafias. Es lo que señaló el presidente. Él señaló mafias en los sindicatos, mafias en los empresarios, mafias en la justicia y mafias en la política. Muy bien. ¿Y la de los sindicatos, que es la que te atañe a vos, no se puede individualizar con nombre y apellido? Bueno, hay algunos casos que ya están en el tapete, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en el SOMU, en el sindicato de marítimos, donde claramente había una actitud extorsiva de muchos de sus dirigentes que limitaban el funcionar logístico de los puertos en Argentina y de las vías navegables en Argentina, y condicionaban a muchos a tener que pagar por encima de cualquier prestación para poder tener, en ese caso, transporte, ¿no? ¿Y por qué no me hablas en lugar de lo que pasó, de lo que puede pasar? ¿Es por efecto de causas judiciales en marcha? No, lo que me parece es que tenemos que discutir cuáles son los problemas de la economía argentina. Y el presidente le está diciendo a los dirigentes sindicales, a los dirigentes empresarios y los demás, ¿cómo hacemos para que la Argentina produzca más y genere más empleo? Bueno, ahora ese debate sector por sector, porque tenemos que construir ese camino de acuerdos. Ya lo hemos hecho, en energía lo hicimos en Vaca Muerta, lo hemos hecho el otro día con la construcción, lo hicimos con el automotor. Digo, esos son los ejemplos a seguir. Ahora, que cualquier dirigente, sindical o empresario, que quiera constituir su prebenda en detrimento del resto de la economía y el resto de la sociedad, bueno, a eso lo vamos a denunciar. ¿Vos percibís o no que puede haber una oleada de conflictos? Yo creo que estamos en un momento de transición en una Argentina que discute mirar hacia el futuro y construir su futuro, y una que quiere preservar los beneficios del pasado. Y eso genera tensiones y genera conflictos. Nuestro gobierno no le tiene miedo a esas tensiones y a ese conflicto, porque creemos que es a partir de resolver esas tensiones que vamos a poder arreglar la Argentina del futuro. Y no nos amilanamos ante esa situación. Y entendemos que diciendo la verdad y diciendo las cosas que hay que hacer, vamos a poder solidificar esa transformación. O sea que, para interpretar, ¿no? A ver. ¿Qué pasa? No sé, a ver tu interpretación, quiero ver tu interpretación. Si es cierto que en el universo del gobierno hay halcones y palomas, y que el jefe de los halcones es Macri, veo que vos estás en el equipo de esos. A ver, no creo que seamos ni halcones ni palomas, creo que hay muy variado, ¿no? Si definitivamente, bueno, son 22, así que definitivamente tiene una enorme diversidad el gabinete de Mauricio y todo su equipo, porque yo creo que él también se plantea escuchar muchas voces y desde esas voces encontrar los acuerdos básicos. Creemos que hay una pelea que no puede evitarse en la Argentina, que es esta pelea
por aquellos que tienen conductas extorsivas y aquellos que buscan acuerdos y miradas de mediano y largo plazo. Che, pero extorsivo, alguien que pide aumento de salario no se puede... No tiene que ver con la discusión paritaria en la Argentina, no es una discusión que para nosotros no se puede dar. Cerramos el 95% de las paritarias el año pasado de manera libre y creemos que se tiene que seguir haciendo. Pero el año pasado también sacaban leyes en el Congreso, sacaron casi 100 y este año no sacan ninguna. Por supuesto, pero porque hay otra dinámica que tiene que ver con lo electoral, Roberto. O sea, hay muchos que han planteado una agenda electoral. Creí que tenía que ver con lo económico, porque pensé, el año pasado costó demasiado al gobierno tener los acuerdos y este año queremos vivir un poco más ajustadamente. Yo creo que tiene que ver, mira, el año pasado, por ejemplo, sacamos la ley de ART, el año pasado sacamos la reparación histórica de los jubilados y el blanqueo, que muchos de tus invitados decían que el blanqueo no iba a generar las expectativas que generó y fue un récord no argentino, mundial. En este programa, antes que saliera el blanqueo, dijimos que ibas a superar cómodamente los 60.000 millones. Pero fue mucho más que eso, fue casi el doble, digamos. O sea, y eso es verdaderamente una muestra de confianza. Y como esas se van dando otras. Y ese es un camino, el camino del diálogo, el camino de encontrar los acuerdos, el camino de cuál es el mejor instrumento para la Argentina. Y después hay otro camino, que es el de conflicto, el de defender lo que ya pasó, el de querer volver al pasado. Cuando algunos dicen volveremos, ¿qué están diciendo? ¿Que volvamos a Kicillof, a Moreno? No, y esto me parece que lo que hay que aclarar. Refiriendo. O como pasó el otro día que había patotas condicionando a uno que quería trabajar. Bueno, eso no va en la Argentina que queremos. O sea, porque no hace falta condicionar con violencia en la Argentina. ¿Por qué? Si estamos dentro del orden democrático, anda una elección y gana una elección. Dos preguntas breves y finales, Jorge. Una, ¿por qué si los conflictos sindicales de docentes y médicos son en la provincia de Buenos Aires, las manifestaciones se van a hacer en la capital federal? Porque muchas veces hay intención de que el conflicto, aunque esté planteado en la provincia de Buenos Aires, se nacionalice. También esos mismos dirigentes, durante 12 años, no planteaban los conflictos de esa manera. Y si se lo hacían al gobernador Scioli y no venían acá a plantearlo a nivel nacional, ¿no? Y recordemos, Robert, para agregar un dato más, que el gobierno que se fue dejó el salario mínimo por debajo del salario mínimo vital y móvil. Y fue este gobierno el que acordó con los docentes que esté para todo el país por arriba del 20%. Última pregunta y con un tema mucho más complejo. La Argentina ha sido el país, en relación a sus vecinos, que más empleo ha perdido. Ahora, ¿por qué los habitantes de otros países vienen a trabajar acá? ¿Tienen la respuesta ustedes? Bueno, aún a pesar de que el empleo formal en la Argentina no ha crecido en los últimos 5 años, es decir, si uno mira los últimos 5 años, el empleo asalariado del sector privado se mantuvo alrededor de 6 millones a 6.200.000 trabajadores a lo largo del tiempo. Pero lo que sí ha crecido es la volatilidad del trabajo informal. La informalidad es uno de los problemas centrales de la economía laboral argentina, digamos, o sea, y en eso también hay muchos problemas de migración, digamos, o sea, muchos trabajadores que vienen, hacen una migración temporaria, por ejemplo, para una cosecha, por ejemplo, para obra pública y demás, y lo hacen desde la informalidad. Y me parece que eso es uno de los grandes déficits que tenemos como sociedad. No logramos todavía darle una construcción de formalización a todos aquellos que están en la informalidad en la Argentina. Ahora, hay mucha gente, muchas pymes, que no podrían sobrevivir si no estuvieran en el sistema informal, si no dieran trabajo en negro, si no pagaran los impuestos. Sería muchísimo superior la crisis que tenés hoy. Lo que tenemos que discutir como Argentina, y es una de las propuestas que va a hacer este gobierno, es una reforma fiscal que esté atada también a una reforma del sistema de seguridad social. Pero eso va a venir después de las elecciones, Jorge. Empezamos a discutirlo ya. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando sobre la reforma del sistema de seguridad social en conjunto con una reforma fiscal. Y creemos que está la madurez en la Argentina para conseguirlo. Ahora, si esto va a ser motivo de cancha rayada en el Congreso, y bueno, entonces tendremos que dilatar esa discusión para cuando haya normalidad y cuando haya oportunidad de plantear qué Argentina queremos para el mediano y largo plazo. Pero es un eje central que podamos formalizar a todos aquellos que necesitan ser formalizados, porque hoy no tienen cobertura social, no tienen cobertura de salud, y ese es uno de los grandes déficits que tiene Argentina. Y encima Federico Sturzenegger les quería suprimir el efectivo. No, a ver, hay muchas modalidades. Hoy estamos avanzando en todo lo que son transacciones electrónicas y eso también facilita mucho la formalización. Bueno, Jorge, te agradezco. Para que yo te traje un regalo, Roberto. Ya que estamos en Semana Santa, te traje para los nietos un huevo de Pascua que también tiene muchas connotaciones, lo del huevo, ¿no? Digo, Eso porque, como te decían antes en el barrio. Estaríamos poniendo huevo, ¿no? ¿Cómo será? Bien.
Te agradezco, saludos a la familia, gracias, Roberto. Gracias. Que hueles bien con el resto de los halcones, y a ustedes en un minuto los invito a estar acá con alguien que nos va a explicar verdaderamente si la Argentina tiene algún tipo de destino económico, si rebota, si despega, si verdaderamente vamos a estar mejor o no. El economista Miguel Bain, un buen hincha de Racing. En un minuto nomás.